Estamos en plena temporada de presentación de resultados en Wall Street y algunas de las principales empresas de las que solemos hablar habitualmente en este canal han presentado esta semana. Entonces, en el vídeo de hoy voy a aprovechar para hacer un resumen de estos resultados y concretamente me voy a centrar en los de Meta y Microsoft, pero también comentaremos los resultados que presentaron ASML, Louis Vuitton, Tesla y Mastercard. Bueno, pues empezamos con los resultados de Meta, que ha presentado en este caso, como podéis ver, unos resultados mejores de lo estimado, tanto en la parte de beneficio por acción como en la parte de ingresos, y las acciones, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, que es el pre-market, aunque vosotros ya lo veréis con el mercado abierto, subían más de un 6%. Si avanzamos y vemos cómo han ido los resultados, pues aquí podemos ver cómo ha ido este último trimestre, a la izquierda, y aquí a la derecha tendríamos lo que son los resultados del año completo, comparado con los del año pasado. Bueno, si miramos cómo han crecido las ventas este 2025, pues tienen un crecimiento del 22%, los costes y gastos han crecido un 24%, y vemos que el margen operativo se ha comprimido, comparado con hace un año, un 1%, pasa del 42% al 41%. Y bueno, destaca también que si comparamos el beneficio por acción de 2025 comparado con el de 2024, pues vemos que no hay crecimiento y de hecho decrece un 2%. Pero bueno, yo creo que este beneficio por acción hay que cogerlo un poco con pinzas y no muestra realmente el crecimiento tan potente que está teniendo Meta. Pienso que por lo que están reaccionando bien las acciones es por el tema del guidance que han dado para el próximo trimestre, que implica que este crecimiento se va a acelerar. Bueno, vamos a ir comentando el resto de cosas que nos ha dicho Meta, los resultados. Por ejemplo, tenemos que el Daily Active People, las personas que utilizan su familia de aplicaciones, se sigue incrementando y ha aumentado un 7% comparado con hace un año. Ya hay 3,58 billion de personas que utilizan sus aplicaciones de forma diaria, y comentaban también en estos resultados que este éxito operativo está liderado por sus dos redes sociales que más usuarios tienen, que son Facebook y WhatsApp, que ambas superan los 2.000 millones de usuarios, e Instagram todavía no ha alcanzado ese número de 2.000 millones, pero está muy cerca, y es evidentemente pues una de las aplicaciones clave también que tiene Meta. Si entramos un poco más en detalle para ver de dónde viene ese crecimiento, pues podemos ver que por un lado las impresiones de los anuncios que se han mostrado aumentaron un 18% en el trimestre y un 12% en lo que sería el año completo, que es un buen crecimiento, y este crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento de usuarios y el engagement, es decir, que gracias a su inteligencia artificial y al motor de recomendaciones que utilizan, pues cada vez la gente utiliza durante más tiempo, se mantienen enganchados durante más tiempo a sus aplicaciones. Entonces esto quiere decir que también se les pueden mostrar más anuncios. Si una persona pasa una hora dentro de las aplicaciones de Meta, de media, es mejor que si pasa 50 minutos, por ejemplo, le podrás mostrar más anuncios y monetizarla más. Y bueno, el crecimiento en este sentido pues viene de ese mejor engagement y en una menor medida en la optimización de la carga de anuncios. Comentando también la otra parte importante, que es el precio promedio de los anuncios, este aumentó un 6% en el último trimestre y en el año completo de media ha subido un 9%. Este aumento de precio dicen que se debe a una mayor demanda de los anunciantes, impulsada directamente por el mejor rendimiento de los anuncios gracias a la inteligencia artificial, que ya está desde hace mucho tiempo mejorando el negocio core de Meta. Y aquí en esta gráfica pues podríamos ver cómo han evolucionado tanto las impresiones de los anuncios en azul como en blanco el precio promedio a lo largo de los últimos trimestres. Bueno, Zuckerberg proyecta que 2026 será un año en el que los agentes de inteligencia artificial transformen radicalmente el uso de sus productos. Meta está migrando de aplicaciones basadas en algoritmos de recomendación a sistemas que no solo recomiendan, sino que generan contenido personalizado en tiempo real para cada usuario. Este es un poco el salto que se va a dar, según comentaba, en este 2026. Están fusionando sus modelos de lenguaje con sus sistemas de recomendación para que Facebook, Instagram y también Threads, el competidor de Twitter, entiendan mejor los objetivos personales de los usuarios y que sigan pues de esta manera mejorando este engagement. También hacían un comentario relacionado con las gafas inteligentes de Meta, ya que dicen que son, o como ellos lo ven, es que son el smartphone del futuro y las ventas de sus gafas actuales se han triplicado este año pasado. En Reality Labs, que es esta parte de la empresa que lleva mucho tiempo generando pérdidas, dicen que la inversión que hacen aquí se está reorientando prioritariamente hacia las gafas y otros accesorios. Y se espera que las pérdidas de este segmento, aquí podéis ver cómo ha ido evolucionando y en este último trimestre
ha generado 6.000 millones de pérdidas operativas, sean en 2026 similares a las del 2025, marcando posiblemente el pico de pérdidas antes de que empiecen a ser reducidas y que por fin pues este segmento empiece a darse la vuelta, porque realmente es un segmento que lastra los márgenes operativos de Meta y que camufla de alguna forma los resultados que está consiguiendo. Si este segmento no existiese, Meta generaría más dinero porque no tendría estas pérdidas y sus márgenes serían mejores y su beneficio por acción sería mayor. Como yo lo veo, es como inversiones pensando en el largo plazo que se están haciendo en este segmento y que en algún momento pues darán resultados. Pues bueno, parece que ya en 2026 podríamos llegar al pico de pérdidas y a partir de ahí pues empezar a revertirse. Hablando un poco de las inversiones de Meta, aquí tenemos cómo ha ido el CAPEX este año, que se ha incrementado considerablemente desde 39.000 millones de 2024 hasta 72.000 millones. Y esta cifra, todas estas inversiones que están haciendo, dicen que se destinaron principalmente a la expansión de centros de datos, servidores y la infraestructura necesaria para entrenar sus modelos más avanzados. También, algo muy destacado de estos resultados, ha sido la orientación de CAPEX para 2026, que dicen que va a situarse entre 115.000 y 135.000 millones, lo que supone un salto increíble desde los 72.000 que tiene actualmente. Esto es algo también que se ha comentado muchísimo y que a mucha gente pues está preocupando, porque realmente supone desde 2024 triplicar el CAPEX y desde este año pues incrementarlo de 72 hasta 135 billion en el rango alto de la orientación. Bueno, dicen que este incremento va a ser para acelerar sus laboratorios de superinteligencia y el desarrollo de sus propios chips. Y bueno, esto del incremento fuerte en el CAPEX no es algo que vemos únicamente en Meta, aunque en el caso de Meta la verdad es que es súper potente este aumento de CAPEX y es normal que haya inversores que estén asustados con todo esto, porque si todas esas inversiones, imagínate que no acaban llegando a buen puerto, pues estaría dilapidando mucho dinero. Pero también vemos en otras grandes tecnológicas como Microsoft, después lo veremos, pues vemos incrementos brutales en el CAPEX, que no es algo nuevo realmente, lo llevamos viendo ya unos cuantos trimestres. También os he recopilado algunos comentarios más. Continúan avanzando en su programa de silicio, en los nuevos chips que están haciendo, para reducir de alguna manera la dependencia de terceros y optimizar el coste por gigavatio. Esto es algo que también vemos en otras empresas, como por ejemplo Microsoft o Amazon, que también están desarrollando sus propios chips, o también Google con sus famosos TPU. La CFO mencionaba que están explorando nuevas estructuras de propiedad para centros de datos y asociaciones estratégicas de capital, y mencionaron también en la llamada de resultados algo que me llamó la atención, y es que el uso de herramientas de código con IA ha aumentado la producción por ingeniero en un 30% desde inicios de 2025. También nos hablaban de que WhatsApp superó la tasa anual de ingresos de 2.000 millones por mensajería pagada y que nuevas herramientas permitirían a los usuarios encontrar productos específicos en el catálogo de negocios a través de conversiones con agentes en WhatsApp y Messenger. Tenemos también que comentar el guidance que ha dado la compañía y que en mi opinión es bastante bueno, ya que Meta para el primer trimestre de 2026 daba una orientación de ingresos para el primer trimestre de entre 53.500 y 56.500 millones, que si lo comparamos con los ingresos del mismo trimestre de hace un año, que eran de en torno a 42.300, pues esto supondría, según se queden en la parte baja o alta del rango, un crecimiento en ventas de entre el 26 y el 33%, lo que supone una aceleración respecto a lo que hemos visto en este trimestre. Entonces, a mí me ha parecido pues impresionante esta guía que han dado. Por cierto, este año ya superaron en los 4 trimestres, si sumamos las ventas, los 200.000 millones de dólares en ingresos, y para 2026, pues si crecen a este ritmo, superarían los 250.000 holgadamente. Entonces, bueno, en Meta, a pesar de ser una empresa enorme, sigue creciendo de forma muy potente. Estas previsiones que nos dan, que son bastante buenas, están impulsadas por una demanda publicitaria resiliente y un beneficio también que creen que les va a aportar positivamente del 4% por el caso de la moneda. Entonces la divisa en este caso han considerado que les va a beneficiar para esta orientación que han dado. Si lo normalizamos, crecerían un poco menos, haciéndolo en moneda constante. Y esta alta base de crecimiento es en lo que se basan para elevar, o para justificar de alguna manera, que van a elevar este CAPEX hasta en el rango alto 135.000 millones, manteniendo la promesa de que el beneficio operativo anual de 2026 dicen que superará el de 2025. Pero bueno, esto simplemente de momento son previsiones que la compañía está dando y habrá que ver pues si se cumplen o no. Y bueno, ahora que hemos visto los resultados de la compañía, vamos a echar un vistazo a la valoración. En Ticker las valoraciones, lo malo es que no se nos van a actualizar hasta el día siguiente, entonces la subida que van a tener hoy las acciones de Meta
que hemos visto que venían subiendo en pre-market, no está reflejada en esta valoración, pero bueno, al menos nos sirve para hacernos una idea. Según Ticker estaría unas 23 veces beneficios, que tras la subida de hoy será la valoración de unas 24 o 25 veces beneficios, que estaría por encima de la media, la que ha cotizado en los últimos años. Hace poco, antes del rebote que han tenido las acciones, sí que se pudo comprar a una valoración un poco más baja, de en torno a 20 veces PER, pero bueno, el caso es que ha estado rebotando considerablemente estos días. Las previsiones en general ya veis que son bastante buenas, el crecimiento se va a acelerar, pero algo que preocupa a muchos inversores pues es esa parte de CAPEX, aunque ya hemos visto realmente como todas estas inversiones están mejorando el negocio core de Meta, mejorando por ejemplo el engagement, haciendo que los ingenieros rindan más, un 30% más, comentaban, y bueno, pues pienso que seguirán mejorando el negocio core de Meta, pero también es cierto que asusta un poco esa cifra y cómo la ha incrementado brutalmente. De Meta pasamos a Microsoft, que en mi opinión ha presentado unos resultados también bastante buenos, sin embargo sus acciones estaban reaccionando con caídas. En pre-market, como aquí podéis ver, caían más de un 6%. Los resultados superaron expectativas, tanto en la parte de beneficio por acción, presentó un 5,3% más de lo que se estimaba, como en la parte de ventas, donde también sorprendió positivamente. Y bueno, aquí podemos ver un poco un resumen de cómo han ido los resultados. Los dos segmentos más importantes de la compañía siguen creciendo a un 14% Productivity and Business Processes, y luego la parte de Intelligent Cloud, donde está incluida Azure, pero hay más cosas aparte de Azure, que crece un 28%. La parte que decrece es la más pequeña, que es la de More Personal Computing, donde por ejemplo está incluido Xbox y también otras divisiones, que es más cíclica y decrece en este caso un 3%. Crecería, si miramos el cómputo total de los ingresos en moneda constante, que es como recomiendo mirarlo siempre, porque habrá trimestres que beneficie la moneda y otros que perjudique, pero yo creo que es mejor verlo en moneda constante, crecería un 15%. El beneficio por acción crece un 21% si cogemos el non-GAAP, porque el GAAP está distorsionado por las inversiones que hizo el año pasado en OpenAI. Entonces creo que es mejor quedarse con el más 21% que con este más 58% que está distorsionado. Pero bueno, aún así, pues es un buen crecimiento. No sé qué más se puede pedir a una empresa como Microsoft, que crece como un martillo pilón, pues un 15% en ventas y un 21% en beneficio por acción. Aquí podemos ver también pues cómo están creciendo algunas de las principales partes. Os he recuadrado Azure, que es una de las cosas que sé que más os interesa a todos, que está creciendo a un 38% en moneda constante. Creo que aquí en esta parte se quedó un poquito por debajo de las previsiones. Quizás esto tenga que ver con que estén tirando las acciones en pre-market, pero vaya, no creo que nadie pueda decir que está mal el crecimiento de la nube de Microsoft, que ya es una de las más grandes, es la segunda más grande, y sigue creciendo pues es que casi a tasas del 40% anual. Luego se ha marcado en rojo también la parte que estaba yendo un poco peor. Hemos visto que More Personal Computing decrecía un 3%, y bueno, pues dentro de More Personal Computing está por ejemplo Xbox, que decrece un 6%, aunque no es una de las partes más importantes de la empresa, y luego la parte de licencias de Windows y de dispositivos, que está estancada y no crece. Aquí podemos ver cómo ha evolucionado el crecimiento de Azure. En el anterior trimestre crecía un 39%, este está creciendo un 38%. Bueno, aunque haya algo de desaceleración, tampoco considero que tenga mucha importancia. Y aquí tenemos el comentario que hacían desde Microsoft. Decían: en Azure esperamos que el crecimiento de los ingresos del tercer trimestre fiscal, que sería el siguiente trimestre que va a presentar resultados, recordad que estos resultados de Microsoft son los del segundo trimestre fiscal de 2026, porque el año fiscal no va emparejado con el año natural. Bueno, es simplemente una cuestión contable, no tiene mucha importancia. Entonces esperan que se desacelere también, pues aproximadamente otro 1%, pero sigue teniendo una tasa de crecimiento brutal. Y decían, este comentario, que me parece muy importante: la demanda sigue superando a la oferta en esta parte del cloud, y tendremos que seguir equilibrando la oferta entrante que podemos asignar aquí con otras prioridades. Este es un comentario también que hemos visto en anteriores trimestres en todas estas compañías, tanto en Google como en Microsoft y como Amazon, y nos indica pues que la demanda que hay por la parte de servicios de la nube es brutal, y estas tres empresas pues controlan prácticamente la parte más importante del mercado. Son, digámoslo así, un oligopolio que tiene muy buenas perspectivas y seguirán creciendo probablemente durante muchos años. Otro dato destacado ha sido la cartera de pedidos de nube comercial de Microsoft sigue mejorando y aumentó un 110% hasta 625 billion. Se reveló que el 45% de este backlog proviene de contratos con OpenAI, que es uno de los principales clientes. Hay quien está criticando esto porque tienes una concentración importante de un único cliente en este caso, y Microsoft defendió esto como una sociedad de escala
altamente beneficiosa. Pero bueno, este es otro dato también a tener en cuenta, que se comentó mucho. Y bueno, hablando del CAPEX, pues esta empresa también está invirtiendo cada vez más. Y aquí podemos ver cómo ha evolucionado por trimestres el CAPEX de Microsoft, las inversiones, que se incrementa un 89% comparado con hace un año. Aquí podéis ver el brutal salto. Esto está por trimestres. Este último trimestre han sido 30 billion de CAPEX. Si anualizamos esto serían 120 billion al año. Parecido a lo que tiene planeado invertir Meta, que son cantidades estratosféricas de dinero, lógicamente. Este aumento de CAPEX refleja una apuesta masiva por liderar la infraestructura global de inteligencia artificial. Cerca de 2/3 de esta inversión dicen que se destinan a activos de ciclo corto, como por ejemplo GPUs y CPUs, para cerrar la brecha, una demanda que sigue superando la oferta disponible, como bien comentaban desde la empresa. Microsoft dice que gran parte de esta capacidad ya está respaldada por contratos a largo plazo, asegurando que el despliegue de hardware se traduzca directamente en ingresos futuros a medida que la era de los agentes y servicios como Microsoft 365 Copilot escalan a nivel global. Entonces, veis que otra empresa que está aumentando significativamente sus inversiones y que nos dice que la demanda que hay es brutal. Y bueno, toca hablar también un poco de las orientaciones que han dado desde Microsoft. Pues para el próximo trimestre se estiman ingresos que crecerán entre un 15 y un 17%, hablaban de en torno a 81.750 millones, con Azure creciendo ese 38-37%, limitado a no crecer más únicamente por la falta de infraestructura para cubrir la alta demanda, que es algo en lo que han hecho mucho hincapié. Y creo que es algo clave con lo que nos tenemos que quedar y que nos sirve también de guía para lo que nos pueden contar en próximos resultados Google o Amazon. Si a Microsoft le está yendo también en la nube, probablemente pues nos dé pistas, ¿no?, de cómo van a ir las nubes de las otras dos empresas. Aunque el sector de consumo como Xbox o Windows dicen que mostrará caídas. Ya hemos visto que estaba más débil. La compañía prevé cerrar el año fiscal con un margen operativo al alza de cara a 2026. Esto confirma que pese al gasto masivo entre chips y centros de datos, la empresa es hoy más eficiente y rentable gracias al escalado de la IA y a Copilot. Bueno, si valoramos la empresa, pues en ticker pasa nuevamente lo mismo que pasaba en Meta, que la valoración está actualizada con el precio de ayer. Aquí no está recogida la caída. Nos la estaba valorando como si estuviera a $480 y realmente venía en pre-market en torno a 450. Entonces nos dice que la valoración es de unas 28 veces PER, pero estará más en línea con las 27, 26 veces y media PER aproximadamente. Si vemos, es una valoración más baja que el histórico. Microsoft suele cotizar a múltiplos altos. La media de los últimos años ha sido de unas 31 veces. Hemos visto pues que sí, quizás la nube se quedó un pelín por debajo, pero sigue creciendo a ritmos brutales, y sí que hemos visto, por ejemplo, esa desaceleración en la parte que es más cíclica de dispositivos y Xbox, pero dentro de la composición de los ingresos no es la parte más importante. En general, la empresa sigue yendo como un auténtico cohete. Y bueno, para mí la caída me parece un poco exagerada, pero es cierto que cotiza valoraciones altas y muchas veces no basta en estos casos con presentar buenos resultados, sino que tienes que presentar por resultados extraordinarios. Aún así, yo pienso que la valoración a la que se va a quedar con la caída de hoy, que ya os digo que será de unas 26, 27 veces beneficios, pues empieza a ser un poco más interesante si estamos pensando incorporar Microsoft a cartera. Porque ya veis que rara vez, salvo que te venga como en 2022 una caída brutal de todo el mercado, pues rara vez se puede comprar mucho más barata que esas valoraciones. Y de Microsoft pasamos a los resultados que presentó ayer ASML, que también es una acción de la que hemos hablado muchas veces en este canal. Pero antes me gustaría, como siempre, recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar el canal y que siga trayendo contenido. ASML presentó unos resultados que, si miramos comparado con lo que se estimaba, pues presentó un poco por debajo en la parte de beneficio por acción y un poco por encima en la parte de ingresos. Fueron unos resultados, digamos, neutros. Sin embargo, las acciones en un primer momento, aquí tenéis cómo se han movido las acciones durante los 5 últimos días, empezaron repuntando fuerte la sesión de ayer. Lo que pasa es que al final de la sesión, como veis, se desinflaron y hoy nuevamente pues estaban otra vez subiendo las acciones. Ha habido, digamos, mucha volatilidad. Sí que hay datos que gustaron, como por ejemplo el guidance que dio la empresa, que ahora vamos a ver, y el dato de reservas de nuevas máquinas, que fueron mucho mejores de lo estimado. Aquí podemos ver cómo han ido las cosas. Pues por ejemplo, si miramos, las ventas crecen en el año un 15%, y tenemos aquí también el beneficio neto y beneficio por acción, que crecen un 26 y un 28% en el año completo 2025. El dato que fue mucho mejor de lo estimado y que gustó al mercado fue el de las reservas, que superó los 13.000 millones de euros versus 6.320 que estimaba el consenso.
y aquí podéis ver pues trimestre a trimestre cómo ha crecido ese dato, ¿no? Se ve ahí un fuerte repunte. Esto es algo muy positivo. Por otro lado, teníamos la mejora del guidance para 2026. Ahora el nuevo pronóstico apunta a un crecimiento. Es cierto que los rangos que da ASML son muy grandes, pero apunta a que van a crecer entre un 4 y un 19%. Estaría bien que se mojasen un poco más y dieran un rango, pues como por ejemplo el que da Meta, que te dice que va a crecer entre un 26 y un 33, ¿no? Que está más ajustado, pero bueno, es lo que hay. Nos dicen que van a crecer entre un 4 y un 19. Decían también que esperan que 2026 sea otro año de crecimiento para el negocio de ASML, impulsado en gran medida por el aumento significativo de las ventas de las máquinas EUV y el crecimiento en las ventas de su negocio de base instalada. Van a hacer entre 34.000 y 39.000 millones de euros. También hablaban de márgenes brutos de entre el 51 y el 53%, por si os sirve para haceros estimaciones. Además de esto también anunciaron un programa de recompra de acciones de 12.000 millones de euros, que a precios actuales aproximadamente, teniendo en cuenta que capitaliza pues casi 500 billion, sería pues más o menos un 2,5% del market cap. Y la fecha límite de ejecución sería hasta el 31 de diciembre de 2028. También anunciaron que planean recortar alrededor de 1.700 empleos, principalmente en los Países Bajos, como parte de una reestructuración de sus operaciones de tecnología. Bueno, si miramos los resultados, a mí ASML, a pesar de que las previsiones son buenas, está mejorando el guidance y es una empresa completamente clave, pues no me parece que esté barata en estos momentos. De hecho, la valoración se está empezando a acercar a los niveles máximos que hemos visto en los últimos años y estaría cotizando en torno a 44 veces beneficios. Históricamente es cierto que cotiza múltiplos altos, pero suele estar más en línea con las 30-35 veces beneficios, que ya en mi opinión son múltiplos altos, pero bueno, es como ha cotizado históricamente. Ahora mismo se acerca a las 45, pero bueno, en mi opinión pues intentaría comprarla a valoraciones más bajas, como las que hemos tenido en estos últimos años, y de hecho ya hablamos bastante de esta compañía, también de Taiwan Semiconductor y de otras del sector. Lo que pasa es que la valoración era la mitad que la que tienen a día de hoy, era de unas 22-23 veces beneficios y ahora es casi de 45, después de haberse más que duplicado las acciones. Así que bueno, esa es mi opinión, buena empresa, pero actualmente no creo que sea el mejor punto de entrada. Pasamos ahora a hablar de Tesla, que esta sí que es cierto que no la sigo tan de cerca como las anteriores, pero bueno, sé que a muchos de vosotros os interesa, así que también repasaremos los resultados. Tesla presentó unos resultados mejor de lo estimado, tanto en ingresos como en beneficios por acción. Aquí lo podéis ver, sorprendió positivamente y las acciones venían con un 3% de subida en pre-market. Los resultados solo los he mirado así un poco por encima y no me parecen buenos, la verdad. Aquí podéis ver que las ventas totales en el año 2025 decrecen un 3%, la parte de ventas relacionadas con la parte automotriz decrecen un 10%, energía sí que aumenta un 27%, y servicios y otros ingresos crece un 19%. El margen operativo se comprime desde el 7,2% de hace un año hasta el 4,6%. El beneficio por acción decrece un 28% en lo que es el año completo 2025. El CAPEX fue de unos 8.000 millones, decrece un 25%, y el Free Cash Flow sí que aumenta hasta 6.220 millones. En el año completo incrementa un 74%. Y bueno, en estos resultados pues os he recopilado algún comentario que hicieron. Os recomiendo evidentemente de todas estas empresas leeros las conference call con calma. Esto simplemente es un resumen. Musk anunció el fin de la producción del Model S y Model X para el próximo trimestre. El espacio que ocupan en la fábrica de Fremont se convertirá en una fábrica de robots Optimus. Ya están operando en viajes pagados sin conductor de seguridad ni coche de escolta en Austin, en Texas, con los robotaxis, y Musk estima que para finales de este año tendrán vehículos totalmente autónomos operativos en una parte importante de los Estados Unidos. Decía que entre una cuarta parte del territorio y la mitad del país, dependiendo de la regulación. Este es el comentario que hacía Musk. ¿Qué pensáis? ¿Es muy optimista o realmente lo conseguirá? Bueno, lo iremos viendo. Después, relacionado con Optimus, que se estima, y yo creo que parte de lo que descuenta la valoración de Tesla es que aportará unos ingresos y beneficios increíbles a la compañía, si no la valoración pues no tiene mucho sentido, tanto de este producto como de otros productos y servicios que pueda ofrecer Tesla que no están aportando hoy a los ingresos. Y bueno, en el caso de Optimus Gen 3, se presentará en pocos meses. Musk afirma que es increíblemente capaz y puede aprender tareas simplemente observando vídeos o recibiendo instrucciones verbales. El objetivo a largo plazo es producir 1 millón de unidades de Optimus al final del año solamente en Fremont. Musk predice que Optimus moverá significativamente la aguja del PIB
de los Estados Unidos en un futuro. Y bueno, si miramos la valoración, pues ya hemos comentado más veces de Tesla, que es una empresa complicada de valorar, y actualmente pues estaría, con las estimaciones de beneficio que hay, cotizando a 180 veces PER. Lo que pasa es que es más bien una inversión pensando en las futuras fuentes de ingresos que se pueden crear, como por ejemplo Optimus, o por ejemplo el robotaxi, que también debería aportar enormes ingresos y beneficios en el futuro, y evidentemente pues esto no está recogido en esta valoración actual. Lo que pasa es que ya os digo que es más, en este caso, de alguna manera una promesa de futuro que, bueno, puede salir bien si ejecutan correctamente la estrategia, o podría salir mal. Ya os digo que es un caso complicado el de la valoración de Tesla. Tenemos también los resultados de Mastercard, que acaban de salir justo antes de ponerme a grabar. Ya os he hecho aquí un pequeño resumen. Bueno, han superado expectativas, como veis, han batido tanto en beneficio por acción, 4,76 versus 4,24 que se estimaba, como en ventas, que aquí sí que presentó pues más o menos igual a las estimaciones, y las acciones subían, cuando lo he mirado, un 2% en el pre-market. ¿Cómo han ido las cosas? Pues no ha habido grandes sorpresas en Mastercard. Los de Visa, que creo que son esta noche, si no me equivoco, al cierre del mercado, pues deberían ir un poco en la misma línea. Las ventas crecen un 15% en moneda constante, un poco lo que se podía esperar, y el beneficio por acción en moneda constante, el diluido, crece un 18%. Los márgenes operativos además se han expandido desde el 55,3% de hace un año hasta el 57,6%, y todavía pues pienso que a lo largo de los próximos años Mastercard tiene espacio para seguir aumentando este margen operativo y hacer crecer los beneficios por acción a mayor ritmo que el crecimiento de las ventas. Podemos tener como referencia los márgenes operativos que tiene Visa, que son como 10 puntos porcentuales más altos aproximadamente. También daban pues esta orientación para el año 2026, y la verdad que lo que han presentado es lo que se podía esperar. Va a seguir creciendo a doble dígito y bueno, pues es una muy buena empresa, tiene algo más de crecimiento también que Visa, pero cotiza múltiplos un poquito más altos. La valoración actual es de unas 28 veces beneficios, de media suele cotizar a 33. Y bueno, sobre esta empresa y sobre Visa os hice un vídeo recientemente, que lo tendréis por aquí abajo en la descripción, y son dos empresas que a mí personalmente me gustan mucho, que ambas están en mi cartera desde hace un tiempo y que actualmente pues están empezando a estar interesantes para vigilar. Todavía lo estarían más si hubiera algo más de corrección, pero bueno, tampoco considero que estén a malas valoraciones, especialmente Visa, que veremos cómo van los resultados, pero vistos los de Mastercard, pues deberían ir en la misma línea, un poquito menos de crecimiento quizás, pero deberían ser buenos. Y bueno, por último, antes de finalizar el vídeo, pasamos a los resultados que presentó Louis Vuitton, que fueron en mi opinión unos malos resultados. De hecho, quedó por debajo en las estimaciones de beneficio por acción, un 31% menos de lo que se estimaba, y en ventas sí que superó ligeramente expectativas. Las acciones, como veis, cayeron más de un 7%, y aquí podemos ver los pobres resultados que ha presentado. Los ingresos orgánicos de Louis Vuitton crecieron un 1% hasta 22.700 millones. Esto sería en el trimestre. En el año completo pues habría hecho estos 80.800 millones, pero veis que no tiene apenas crecimiento. En 2025, de hecho, las ventas decrecen un 1%, y aquí nos destacan que en el segundo semestre, crecen un 1%, como que se están recuperando un poco o quieren empezar a volver a crecer, pero lo cierto es que son números bastante malos. Los márgenes operativos empeoran desde el 23% de hace un año hasta el 22% de este año, y bueno, si miramos un poco cómo se han comportado las diferentes zonas en las que opera, algo que destaca por añadir una pequeña pincelada positiva, aunque tampoco muy positiva, es que en Asia, excluyendo Japón, por fin parece que se está empezando a ver algo de recuperación. Este último trimestre creció un 1%, y veníamos en anteriores trimestres, sobre todo el primero y el segundo del año, de decrecer al 11 y al 6%. Estaban fatal las cosas allí, y parece que se está empezando a normalizar un poco, aunque todavía tiene que empezar esto a traccionar y a crecer. Ya sabéis que Asia es un mercado importante para todas estas empresas. Tampoco ayuda mucho que en Japón no hayan ido muy bien las cosas estos últimos trimestres, decreciendo un 12% en el año 2025. Y bueno, Estados Unidos y Europa, pues como veis, tampoco están muy bollantes. No podemos decir que estos sean unos buenos resultados, con crecimientos del 1% en Estados Unidos, y en Europa decrecer un 1% en este último año. Entonces, como veis, pues los resultados pintan bastante mal. Si miramos pues por los diferentes segmentos que tiene la compañía, el motor donde hemos visto algo de mejora es la joyería, con un más 5%, y Selective Retailing, que compensaron algo la parte de Fashion and Leather Goods, que es la más importante de todas y una de las que nos tenemos que fijar siempre, que cae un 5%. Aquí podéis ver en el crecimiento orgánico. Entonces, pues en esta parte
no está presentando muy buenos resultados, y esto es un poco lo que está lastrando los resultados. Fashion and Leather Goods. Entonces, como veis, hay alguna división que va un poquito mejor, pero vaya, no son para tirar cohetes. Después está también la parte de bebidas, que está bastante débil y también pues decrece orgánico un 5%. Y bueno, si miramos la valoración, pues aquí podemos ver que estaría a un PER de unas 23 veces. La media, la que ha cotizado, ha sido un poquito más alta, de en torno a 25 veces beneficios, pero lo cierto es que los resultados pues ya veis que no son muy buenos, y parece que la recuperación en el sector del lujo, en todas estas empresas, pues está tardando más en darse de lo que quizás inicialmente se podía pensar. Y entonces pienso que con todas estas empresas pues va a haber que tener paciencia hasta que se termine dando esa recuperación, que ya veis que los números pues dejan bastante que desear en este caso. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante este resumen y que os haya ahorrado algo de tiempo. Como os he dicho antes, insisto en que para tener toda la información, pues os recomiendo iros directamente a los resultados que han presentado las empresas y leeros con calma la conference call, porque esto simplemente es un resumen. Simplemente trato de destacar pues lo que más me ha llamado a mí la atención, pero evidentemente hay mucha más información que debemos tener en cuenta. La semana que viene también haré otro vídeo de este estilo, con los resultados de Google, de Amazon y de algunas otras empresas. Os dejo como siempre los últimos vídeos que he ido subiendo por aquí abajo en la descripción para que les podáis echar un vistazo, y sin quitaros más tiempo, nos vemos pronto con nuevo contenido. Un saludo.